Bueno, buen día a todos, a todas. En primer lugar, quiero agradecer a Karina Tercero, a quien yo le pedí especialmente que me ayudara con una serie de actividades relacionadas, sobre todo para trabajar con los docentes, las docentes de la universidad, con todo esto que ha generado esta nueva normativa. Y agradecer especialmente a Jorge Steinman, quien, bueno, es un prestigioso pedagogo de Argentina, referente en muchos temas y además fue parte del equipo de cuando surgió esta normativa, así que nos parecía interesante poder escucharlo. Gracias, Jorge. Creo que va a ser una linda conferencia que nos va a permitir aclarar muchas dudas, así que le paso ahora la palabra a Karina un poco para que presente la actividad y sobre todo a nuestro querido invitado conferencista Jorge. Bien, buenos días a todas y todos. Gracias al rector por la posibilidad de generar este tipo de acciones hacia el interior de la universidad. Entonces, bueno, formalmente, ¿no? Vamos a dar inicio a desarrollar esta actividad, esta conferencia que se titula El SACAU como política curricular, sentidos, disputas y desafíos en la universidad pública, y va a estar a cargo de un querido docente, que es Jorge, docente de hace mucho tiempo y además una persona que humildemente siempre está presente y acompañando a la Universidad Nacional de Jujuy en cada una de sus problematizaciones, ¿no? A medida que vamos avanzando, se van planteando nuevos horizontes y nuevos desafíos, Jorge siempre es esa persona que está ahí para acompañarnos a mirar y a profundizar por el camino que siempre es mejor seguir, digamos. Entonces, bueno, hoy nos encontramos, ¿no? Convocados por un tema que no solo tiene implicancias técnico-académicas, sino también que compromete los sentidos más profundos de la universidad pública, como son su función social, su responsabilidad formativa y su compromiso con la democratización del conocimiento. Si algo tiene el SACAU, ¿no? Es que no debe ser entendido como una herramienta de conversión de horas o desde una perspectiva, podríamos decir, de armonización técnica, ¿no? Sino la implementación del SACAU en las universidades nacionales nos va a desafiar y nos desafía, ¿no? A pensar cómo estamos organizando nuestras propuestas formativas, cómo acompañamos sobre todo las trayectorias reales
de nuestros estudiantes y qué tipo de universidad estamos construyendo colectivamente, ¿no? Eso es un poco lo que el SACAU viene a interpelar, ¿no? Entonces, esta propuesta de esta conferencia surge en ese marco, ¿no? Como parte de un proceso mucho más amplio que estamos impulsando en nuestra universidad para analizar con profundidad, con sentido crítico y con perspectiva institucional las transformaciones que implica ese sacado hacia el interior de la universidad, ¿no? Entonces, nos honra, ¿no? Con su presencia el doctor Jorge Steinmann, digamos, a quien agradecemos profundamente por su generosa disposición de acompañarnos siempre, y voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? de sus antecedentes, aunque todas y todos, ¿no? Lo conocemos muy bien. El doctor Steinmann es doctor en educación, magíster en didáctica, licenciado y profesor en ciencias de la educación. Es también especialista en didáctica de la educación superior y sobre todo también en el marco jurídico normativo que regula los procedimientos académicos universitarios. Entonces, su trayectoria combina, ¿no? La rigurosidad académica con un compromiso sostenido en los debates sobre las políticas educativas, sobre el currículum y sobre cómo tiene que ser esa enseñanza en el nivel superior, ¿no? Entonces, lo dejamos por él, ¿sí? La idea de la conferencia es que luego de que Jorge nos ilumine y nos brinde una mirada que seguramente será súper interesante, provocativa, ¿no? Para poder pensarnos como universidad, luego de eso se abrirá un espacio de intercambio, de preguntas, de reflexiones, en donde todas y todos pueden participar. Así que ahora sí, bienvenido Jorge, es un gusto tenerte con nosotros como siempre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Gracias a la universidad. Es verdad, una vez más estoy con ustedes. No es la primera vez, no será la última. Es un gusto acompañarlos y acompañarlas cuando es necesario plantearnos algunas, algunas posiciones analíticas, más que nada desde ese lugar de quien analiza la posición, cuando tenemos, como en este caso, un conjunto de normativas que no solo cambian nuestra vida cotidiana, sino que están entrando a las universidades en un momento complicado. Eh, este conjunto de normativas ha sido aprobado en noviembre de 2023. Eso significa que corresponde a la gestión de gobierno anterior. Sin embargo, desde la actual administración, de algún modo, a través de los medios, se vanaglorió de haber creado el régimen de créditos académicos, el SACAU, como si fuera una iniciativa propia, y eso al conjunto de las universidades, la verdad nos generó un problema, porque entonces quienes desconfían de la actual administración empezaron a desconfiar del procedimiento SACAU. Y en verdad es un conjunto de ideas de política académica que solemos resumir en términos de SACAU, pero que es bastante más amplio que lo que el SACAU es en sí mismo. Voy a contarles eso en esta presentación. Y es básicamente un conjunto de invitaciones a las universidades a sumarse a una política académica nacional dentro del marco de una política de derechos. Porque básicamente lo que presentan este conjunto de normativas son la concreción de un conjunto de derechos, sobre todo para el estudiantado. Voy a hacer una presentación entonces en esta línea, tratando de, por un lado, aclarar de qué trata este conjunto de normativas y a qué refiere este conjunto de normativas y por qué considero que se trata de una política de derechos, y haciendo buen uso del nombre de la conferencia, recorreremos las disputas, recorreremos los sentidos y recorreremos los desafíos. Bueno, denme un segundo que presentamos entonces.
Bueno, esto empieza, como les decía, en 2023 con algo que en el conjunto del sistema empieza a conocerse como los 7 puntos. Esos 7 puntos refieren el primero a las modalidades de enseñanza y aprendizaje. Me voy a detener un ratito con ello, así que ya lo explico. A la duración real de las carreras, también me voy a detener en eso. A los trayectos formativos, ahí adentro de trayectos formativos se refieren a 3 cuestiones: titulaciones intermedias, flexibilidad curricular y créditos. Ahí me detengo. No me voy a detener en lo que sigue entonces, que son los 4 restantes, porque, digamos, son más ajenos al paquete sacado de algún modo. El cuarto punto tiene que ver con la curricularización de la extensión. Me voy a referir a ello directamente a través de la idea de flexibilidad curricular. El quinto es la internacionalización del currículum. Esto es generar propuestas curriculares que atiendan al contexto internacional, no solo porque nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan formarse en términos de políticas internacionales, curriculares internacionales, esto es de contacto internacional a través del idioma, pero sobre todo a través de las posibilidades de intercambio que tenemos con otros países. Una idea que está lenta de implementar, que es la certificación de calidad de carreras en el artículo 42. Allí la idea básicamente fue generar al interior de las propias universidades oficinas de calidad que implementaran mecanismos de regulación de la calidad y de acreditación interna de calidad para aquellas carreras que no circulan por la vía del artículo 43 y lo hacen por la vía de la CONIAU. Y la última, que también está lenta de implementarse, es la creación de la carrera de investigador e investigadora universitaria y universitario, con la idea de validar también la carrera que hacemos al interior de las universidades, de investigadores e investigadoras, así como validamos las carreras que hacemos a través de la agencia y a través del CONICET. Entonces, les decía, me voy a detener en estas 3 primeras, porque estas 3 primeras son básicamente las que tienen que ver con eso que llamamos los ACAU. Por un lado, por otro, se vincula con los ACAU, pero les decía, es un poco más amplio que los ACAU en sí mismo. Si me permiten, voy a hacer este recorrido entonces. Primero pasaremos por la idea acerca de modalidades de enseñanza y aprendizaje rápidamente. Después pasaremos por la duración real de las carreras y luego por trayectos formativos. Y en los 3 casos, veamos cuáles son las disputas que están en juego, cuáles son los sentidos a los que refiere la normativa y desde ese lugar cuáles son los desafíos que tenemos las universidades para implementar políticas de esta naturaleza. Vamos con la primera. Las disputas son históricas y tienen que ver con las narrativas que refieren a esta distinción entre presencialidad y virtualidad en términos básicamente de calidad. Bastante habitual escuchar en nuestras universidades antes de la pandemia, la enseñanza virtual es de menor calidad que la enseñanza presencial. Este fue un discurso bastante recurrente en nuestras universidades prepandemia. La pandemia de golpe nos encontró con la necesidad de virtualizar y para lo que muchos y muchas era una oferta de menor calidad, empezaron a descubrir que era una oferta que tenía igual calidad que la presencialidad. Y entonces esta disputa de algún modo empieza a disminuir su intensidad al interior de las universidades. Sin embargo, permanecen otras narrativas vinculadas a, bueno, sí, ok, todo bien con la virtualidad, pero no cualquier carrera se puede ofrecer de modo virtual. Esto es relativamente cierto. En verdad, cualquier carrera se puede ofrecer de modo virtual. Lo que la norma históricamente dice, no es nueva esa, la actual ha mantenido este discurso incluido ya en las normas anteriores, que si una carrera es virtualizada o si una carrera es presentada con opción de modalidad a distancia y tiene prácticas, esas prácticas deben ser presenciales. Y entonces, en ese paquete entran las prácticas que se hacen en el conjunto de las PPS, pero también las prácticas que se hacen en laboratorios, las prácticas que se hacen en talleres, las prácticas que se hacen en plantas.
O sea que, claro, bueno, no cualquier carrera se puede ofrecer en modo virtual, es de algún modo, sí se puede, pero con las actividades prácticas realizadas de manera presencial. Todavía algunos colegas siguen diciendo es más formativo hablar cara a cara que mediados por una pantalla, porque en el cara a cara circulan otras narrativas, circulan otros afectos, se ven los gestos, se ve el conjunto de otra manera. Bueno, también es cierto que virtualidad y presencialidad no son iguales, pero eso no hace ni a una mejor ni a la otra peor. Sencillamente son dos formas diferentes de poder ofrecer carreras y oportunidades de cursada a nuestro estudiantado, y en ese sentido hay que hacer pesar aquella que refiere a mejores condiciones para quienes tienen algunas dificultades de cursar en la presencialidad. Desde ahí digo que también es esto una política de derechos, porque la posibilidad de que una carrera sea ofrecida de manera virtual o en términos de la norma con un porcentual de actividades académicas virtuales aún siendo presencial, es también la posibilidad de garantizarle a buena parte de nuestros estudiantes que tienen distancia, en el caso de ustedes es un caso bien paradigmático al respecto, ¿no? Que viven a una distancia considerable de la universidad, poder cursar una carrera porque buena parte de sus materias o algunas horas de esas materias, la mitad exactamente, es lo que dice la norma, el 50%, pueden ser dictadas de manera virtual. O sea que digo que estas disputas refieren a enunciados falsos y que de algún modo es necesario que nosotros aclaremos cada vez que escuchamos narrativas de esta índole al interior de nuestras universidades. ¿Cuál es el sentido que plantea la norma en este sentido? Básicamente que entonces el plan de estudio, los planes de estudio de las carreras pueden incluir instancias presenciales e instancias virtuales, y lo que hace la normativa es justamente habilitar esto, ¿no? Nos habilita de dos modos distintos. Nos habilita a crear carreras nuevas bajo ambas modalidades a la vez. Esto está bueno. Recuerden que la única distinción que hay entre una presentación de carrera presencial y una carrera virtual es, por el lado de las prácticas, la explicitación de cómo esas prácticas se garantizan de manera presencial si la carrera se hace de modo virtual, y por otro lado, las formas metodológicas de implementación reguladas por el propio CIED institucional. El resto de la presentación es igual. Así que lo que habilita la norma es, si usted, universidad, crea una carrera nueva y quiere crearla bajo ambas modalidades a la vez, no tiene que hacer como antes, presentar un expediente de tramitación presencial y otro virtual, sino que puede presentar en un mismo expediente ambas posibilidades y luego usted dicta la carrera como se dé la gana. Este es una habilitación normativa interesante para nosotros. Lo otro que plantea la norma claramente es que las carreras presenciales pueden tener aún 50% de actividad virtual sin perder con eso su carácter de carrera, siempre que tengamos el 100 habilitado, por supuesto. ¿Por qué esto tiene que ver con una política de derechos? Porque ciertamente está permitiendo, desde la norma misma, a que tomemos decisiones curriculares en términos de las características particulares que no tienen las carreras que también tienen nuestros profes y nuestros profes. Tenemos algunas profes que son excelentes expositores y excelentes expositoras, pero son entonces, una buena pregunta que podríamos hacernos es si tiene sentido trasladarme 250 kilómetros a una clase de la universidad en la cual solo voy a escuchar a un docente. Porque eso mismo puedo hacerlo tal como lo estamos haciendo nosotros en este momento, ¿no? Lo puedo hacer a través de una pantalla, la exposición tiene igual característica, la calidad de la exposición no varía y yo no tengo que trasladarme solo para escuchar. En este sentido, entonces, lo que la norma nos permite es aprovechar lo mejor de cada modalidad, según lo que caracterice a cada unidad curricular,
según el estudiantado al que atiende, y agregaría según las características también de nuestros y nuestras profes que están enseñando en una unidad curricular. Cuando digo unidad curricular, ustedes entiendan materia, es costumbre mía decirlo de este modo. Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo podría tener una carrera en la cual algunas materias se dicten de manera presencial y otras de manera virtual, totalmente virtual. Podría tener la opción de que en una misma materia, una parte de la materia se dicte presencial y una parte de la materia se dicte virtual. O podría decir, mis primeras materias de los 2 primeros años son todas presenciales y mis últimas materias de los últimos años son todas virtuales, atendiendo que en muchos casos nuestros y nuestras estudiantes consiguen trabajo y se ven dificultados de acceder a la universidad. Con este paquete, nuestros desafíos son entonces estos. Podríamos tener alternativas diferentes para cada una de nuestras materias, definidos como política académica institucional en el marco del CIED, esto es, no definido por cada uno de nosotros y nosotras, no hacer lo que nosotros se nos dé la gana en la materia, sino el acuerdo colectivo, porque justamente como la norma regula un cierto porcentual, ahí necesitamos un acuerdo colectivo y no una decisión unilateral que cada cual de nosotros y nosotras pueda tomar. En ese conjunto de opciones podríamos tener materias con presencialidad absoluta, podríamos tener materias con presencialidad y apoyo de virtualidad, un caso bastante eh, prototípico hoy día en nuestras universidades. Son las aulas virtuales que funcionan como repositorios de bibliografía o como soporte de presentación de trabajos o como materiales complementarios, pero la materia es presencial. Podríamos tener materias con bimodalidad alternada, esto es, algunas clases presenciales y otras virtuales. Supongan, primera y segunda clase es presencial, tercera clase es virtual, cuarta clase es presencial, quinta y sexta virtual, digo, en una secuencia que define la cátedra dentro del acuerdo colectivo. O podríamos tener una bimodalidad recurrente, esto es, siempre una parte de la clase presencial y siempre una parte de la clase virtual, algo así como decir, si esta materia tiene 2 horas presenciales y otras 2 horas virtuales. El tercer formato, es decir, el primero es presencialidad, el segundo es bimodalidad, con sus variantes, el tercero es virtualidad. Hay opciones de virtualidad con apoyo de presencialidad, es decir, virtualidad con algunas clases que se hacen presenciales, por ejemplo, la primera y la última, o la primera, una en el medio y la última, o totalmente virtuales. Dentro de este conjunto, la universidad, como colectivo, como política académica institucional, puede decidir alternativas dentro del marco de la norma. 50% de clases presenciales para garantizar el formato presencial cuando así la carrera está aprobada. Voy a pasar al segundo, duración real de las carreras. Acá las disputas son bastante históricas y están bastante vigentes. Las narrativas que refieren a esta disputa suelen decir cosas como esta. En el grado tiene que estar todo, cuanto más tiempo dure una carrera, mejor formación será. Lo escucho actualmente bastante vigente en varias de nuestras universidades, ¿no? Tenemos como una muy vieja tradición de, a medida que modificamos carreras, dejar como restos arqueológicos en ellas y agregar, ¿no? Esto es, tenemos una carrera que tiene 30 materias y se pone viejo, entonces vieja, las 30 las dejamos, pero le agregamos 2 nuevas que actualizan, entonces pasa a tener 32. Y luego vemos que hay una necesidad nueva de actualización y dejamos las 32 y agregamos 2 y son 34. Digo, en ese sentido, nos cuesta sacar de nuestras carreras algunos contenidos o algunos formatos de contenidos hechos materias que han perdido vigencia y los dejamos como cosas clásicas, ¿no? Como parte de la historia. La narrativa que se escucha es, bueno, toda carrera de grado debe tener una tesina final. Como si esa tesina final debiera ser un trabajo de corte académico, al estilo de quien hace una investigación dentro de su propio campo. Bueno, como nosotros, este también es un enunciado falso. Las carreras de grado
no del artículo 43, porque el artículo 43 tiene su propia regulación, pero las que no son del artículo 43, en principio, pueden no tener un trabajo final. En principio y en final, digo. No hay norma que diga que requieren un trabajo final. Si tienen un trabajo final es porque nosotros decidimos poner el trabajo final. Más luego, si decidimos poner ese trabajo final no necesariamente tiene que ser un trabajo de corte académico, podría ser un trabajo final de corte profesional. No necesariamente tienen que ser una tesina en formato de escritura académica. Podría ser un proyecto, podría ser la sistematización de una experiencia, podría ser el análisis de un caso, podría ser el diseño de una planta, podría ser, depende de la carrera, algo más vinculado al ejercicio profesional propio de esa carrera en función de las demandas que efectivamente tiene el profesional o la profesional cuando egresa en términos de problemas profesionales. O sea que este alargamiento que tienen en general nuestras carreras por la presencia de trabajos finales de egreso vinculados al trabajo académico exclusivamente, que según la estadística que tenemos relevada, retrasan en promedio 2 años el egreso, atentan también contra un derecho, que es el derecho a egresar, ¿no? Y así como nosotros decimos que la universidad es inclusiva, porque no tenemos restricciones para el ingreso y aceptamos que ingresen todos y todas, bueno, es hora de que empecemos a pensar en el derecho al derecho al egreso en tiempos razonables, ¿no? Que es egresar en los tiempos en que nosotros decimos que esa carrera puede ser cumplimentada. Y allí están los sentidos de de este segundo rubro dentro de los 7 puntos, la duración real de las carreras. El trayecto formativo tiene realmente una duración en años razonable. Ese es el sentido de esta norma. Razonable es que en términos medios, si una carrera está definida en 4 años, entonces en términos medios se egresen la mayoría en 5, ¿no? Unos cuantos en 4, pero la mayoría a más tardar en 5. Eso sería razonable. ¿Qué dicen hoy nuestras estadísticas? Nos dicen que solo el 29% de los estudiantes que tenemos cursando carreras de grado y de pregrado egresan en el tiempo previsto. Solo 3 de cada 10 egresan en el tiempo previsto teóricamente por la carrera. Y si tomamos la estadística de tiempo medio, el número asusta un poco más todavía porque el promedio nos está dando en el sistema universitario que la duración real de una carrera es 1,8 años más que lo que establece la duración teórica. O sea, multipliquen la duración teórica por 1,8 y nos va a dar el tiempo promedio que tarda un egresado o una egresada en concluir su carrera. Eso significa que si la carrera tiene 4, el promedio de los estudiantes egresan 7, que si la carrera tiene 5 años, el promedio de los estudiantes egresan 9, si la carrera tiene 6, el promedio de los estudiantes egresan 11. Derecho al egreso. Creo que merecemos poner en discusión el derecho al egreso en tiempo razonable. Por lo tanto, digo que en este paquete que llamamos a cabo, pero que en verdad son los 7 puntos de las políticas académicas, definidas en términos de políticas de derechos, es necesario que reveamos la duración de las carreras, no solo en términos teóricos, sino también en términos reales. ¿Cuánto realmente dura una carrera? Porque allí incide sobre todo cuántas obligaciones académicas requerimos en las cursadas para que una materia pueda ser regularizada. Vamos a volver sobre este tema. ¿Cuáles son los desafíos entonces? Bueno, modificar las carreras no reguladas en horas, atendiendo a la nueva normativa, tenemos nueva normativa al respecto, reduciendo la duración teórica, pero también reduciendo la duración real. La normativa nueva es esta. Una carrera de grado tiene mínima, horas de interacción serían horas clase, ¿sí? Mínimas horas de interacción 2100. Recuerden que la norma anterior, que era la resolución ministerial 6 del año 97, que era la que estaba vigente, decía 2600. Pasamos ahora a 2100 mínimas. La primera versión de esta normativa, la de noviembre, incluía horas máximas. Por primera vez y de manera novedosa,
el sistema universitario definía carreras no solo en duración mínima, sino también en duración máxima. Sin embargo, al interior del propio SIN y del propio CRUB, en el presente año se hizo una sugerencia de modificación de este rubro y justamente fue lo que se aprobó en esta nueva gestión y a partir de lo cual esta gestión a través de los medios publicitó que esta medida era una medida propia. Y solo se trató de esta modificación, que las horas máximas pasaron a ser ahora horas máximas sugeridas. Es decir, lo que la norma nos está planteando es, mira, una carrera de grado, para ser de grado, tiene que tener 2.100 horas mínimas y te sugiero que tenga 2.625 horas máximas. Pero queda a tu criterio, sería. La norma SACAU, aquí entramos en nuestro primer vínculo con los SACAU, establece que esa carrera de grado en total puede tener 240 créditos. Voy a volver sobre el tema SACAU recurrentemente, así que no me voy a meter a explicarlo en este momento, ¿sí? Las carreras de pregrado cuando son tecnicaturas independientes o cuando son tecnicaturas como titulaciones intermedias de carreras de grado del artículo 42, la norma dice deben tener 1.100 horas mínimas y sugiero, dice la norma, que tengan 1.375 horas máximas, con un total de 120 créditos. Los números no son azarosos, yo se los estoy poniendo un número entero, pero en verdad la norma dice para el grado 2.100 horas mínimas y te sugiero que el máximo no pase del 25%. Eso significa 2.625. Y acá en pregrado lo mismo. El mínimo son 1.100, te sugiero que no pase del 25%, eso sería 1.375. Cuando los pregrados forman parte de carreras del artículo 43, o sea, son tecnicaturas de carreras del artículo 43, entonces las horas mínimas se mantienen en las 1.100 y la norma habilita que las horas máximas sugeridas lleguen hasta 2.000 horas y que en términos de créditos puedan tener entre 120 y 180. O sea que el mínimo se mantiene, pero deja librado a la decisión institucional la posibilidad de tener máximos diferentes e incluso un total de créditos diferentes. Bueno, esta foto es una de las fotos que ustedes necesitan tener en mente a la hora de decir, pongo en funcionamiento la política SACAU, ¿no? Que es la modificación que puedo operar sobre las carreras en virtud de la normativa. Aquí básicamente lo que impacta sobre decisiones es la columna de créditos, porque allí sí hay un máximo de créditos. Las horas mínimas de interacción no nos van a impactar, por supuesto, porque están por debajo de lo que teníamos, así que digo, solo se trata de adecuarnos, pero ahí no tenemos en verdad una modificación sobre lo mínimo, pues ya estábamos en ese mínimo. El problema que se nos presenta en adecuarnos a los créditos. Ya vamos a entrar en ese tema. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Bueno, ciertamente la norma nos invita a modificar las carreras para pasar a aplicar esta normativa en un tiempo máximo, si mal no me acuerdo, es el 2027. O sea que necesitamos modificar nuestras carreras no reguladas, porque las reguladas tenemos que esperar que los estándares nos digan cuáles son sus cargas horarias. Las no reguladas podemos modificarlas para reducir su duración teórica y en consecuencia también reducir su duración real. Esto es lo que dice la norma, que la carrera no regulada tiene 240 créditos, y entonces hay que sacar esta cuenta. La norma nos dice que tengamos un promedio de 60 créditos por año, en consecuencia una carrera no regulada, cuenta matemática elemental, dura 4 años. Esta es una segunda foto que tienen que tener en sus cabezas a la hora de pensar cómo implemento política SOCAU, ¿no? Si una carrera de grado tiene 240 créditos y la norma me dice que en promedio cada año tiene que tener 60,
O sea, un año puede tener 60, el otro puede tener 58, el otro 52, 62. Está diciendo eso, pero elemental, 240 créditos, dividido 60, me da 4. O sea que nos están invitando a que nuestras carreras de no regulación, o sea, las que no son del artículo 43, tengan 4 años de duración. ¿Podrían tener 5? Bueno, la norma está diciendo 240 créditos. Ahora, a un promedio de 60, si yo quisiera mantener la extensión en 5 años, me iría de este rango. ¿Podría tener 240 créditos y la misma cantidad de horas que tengo hoy día? Bueno, el problema ahí sería que yo entonces podría hacer eso, de tener mi carrera de 3.500 horas que tenía en 5 años, ahora en 4, con las mismas 3.500 horas, pero lo que me va a estar dando es que mis estudiantes van a cursar de lunes a domingo, porque la cantidad de horas por año tendrían que aumentar si yo no modifico la carga horaria de la carrera. Política de derechos. Una carrera tiene que ser cursable, razonablemente cursable, ¿no? Y razonablemente cursable para nuestro estudiantado es la posibilidad de estudiar, la posibilidad de trabajar y la posibilidad de hacer sus otras tareas domésticas que involucran la vida cotidiana, incluyendo dormir. Entonces, digo, nuestras carreras que hoy día están en 5 años y que pasan más allá de las 2.600 horas con, con mucha extensa duración, bueno, digo, esta foto hay que tenerla porque ahí es una invitación a, bueno, veamos qué tenemos de más, qué tenemos repetido, cómo podemos hacer razonable la duración de la carrera. El tercer desafío tiene que ver con los acabo especialmente esto, es considerar el peso del trabajo autónomo que debe realizar el estudiantado, y no solo las horas clase. Porque el crédito es eso, es una unidad de medida que considera las dos partes. Me voy a meter ya con esto un poquito más adelante, ¿sí? Cuando yo digo un crédito tiene 25 horas, o 25-30 es el rango que tenemos hoy día admitido, lo que estoy diciendo es, esas 25 horas se distribuyen entre horas de clase y horas de trabajo autónomo. Y entonces, si quiero considerar el tiempo que me demanda el egresar de una carrera, necesariamente tengo que considerar el tiempo que me demanda el trabajo autónomo, no solo el tiempo que me demanda cursar. Porque si mi profe de sistemas contables me da 4 horas de clase, pero además me manda todas las semanas un trabajo práctico grupal con una presentación de PowerPoint que tengo que hacer la siguiente clase con mi grupo y la lectura de 2 capítulos de el libro de Contabilidad 4, y si yo contara cuánto me demanda hacer eso solamente en la materia de sistemas contables, lo más probable es que realizar el trabajo práctico, leer los 2 capítulos y hacer el PowerPoint me lleve entre 6 y 7 horas, porque supone reunirme con mi grupo, acordar, consensuar, producir, leer. Entonces ya no son 4 horas de clase, son 4 horas de clase más las horas de trabajo autónomo que esa clase me demanda para la semana siguiente. Ahora, multipliquen eso por las 4 o 5 materias que le proponemos a nuestros estudiantes en un mismo cuatrimestre. Si yo sacara esa cuenta de cuánto tiempo demanda las obligaciones académicas que las materias de un mismo cuatrimestre le presentan a nuestros estudiantes, tendría que poder analizar si es posible cursar eso que yo digo que es cursable en un mismo cuatrimestre. Ese estudio analítico es un estudio bien propio de la política SACAU, ¿sí? Creo que el cuarto desafío, me parece importante enfatizar esto, porque no lo hablamos muy a menudo en las universidades, una vez que las fijamos, ahí quedan, y a mí me parece que ahí tenemos también una deuda con el estudiantado bastante fuerte, que es rever el sistema de correlatividades. Nuestras carreras son embudos en general. Entonces, cuando vos te saliste de un poquito de la corte, porque una materia la dejaste porque una materia te fue mal, al diablo, caíste en el embudo, y llega un momento que no podés cursar ninguna, podés cursar una sola,
de todas las que se ofrecen en un año. ¿Por qué nos pasa esto? Nos pasa esto porque la tradición del sistema universitario es generar planes de estudios con muchas correlatividades. Y las correlatividades fueron generadas con dos supuestos. El primero es que para que un estudiante pueda pasar a tercero tenía que tener, que ser todo primero aprobado, porque si no, no puede pasar a tercero. Digo, ese es también un alegato absolutamente falso. Digo, ¿cuál es el problema? Pues yo puedo estar en deuda con alguna materia que me cueste más, pero tener las otras todas acreditadas, ¿y por qué eso me va a trabar el avance en la carrera? Digo, no hay ninguna razón pedagógica para narrativas de esa índole, ¿no? Y sin embargo, hay muchos planes de estudio en donde, sin decirlo, la correlatividad frena eso, ¿no? Para pasar de un año a otro, tener todo lo anterior aprobado o lo anterior al anterior todo aprobado. Y la segunda lógica con la que operamos, era decir, la correlatividad es por afinidad conceptual. Matemática 1, matemática 2. Matemática 2 es correlativa de la 1. Pero uno va a ver los contenidos y matemática 1 es, qué sé yo, proporciones, y matemática 2 es geometría. Es decir, pero la geometría no se sostiene en la proporcionalidad. Se puede estudiar geometría sin haber visto la matemática 1 y en todo caso, aquellos contenidos que requieren la geometría vinculados a proporcionalidad se aprenden dentro de la geometría. ¿Por qué debieran ser correlativas? O lo mismo pasa con biología y bioquímica, ¿no? Porque tiene la palabra bio, es correlativa, pero a lo mejor en biología se ve célula y en bioquímica se ven, qué sé yo. Me meto con campos disciplinares que no conozco, me cuesta dar los ejemplos. Eh, Digo que hay una definición de correlatividades por parentescos y no por aprendizajes necesarios para sostener los siguientes, que debía ser la lógica. Esto es, para aprender lo que se enseña en la materia B, yo tengo que tener aprendido la materia A o acreditada la materia A, si los aprendizajes que se generan en A son necesarios e imprescindibles para aprender B. Algo así como si, en términos de escuela primaria, yo dijera, para aprender multiplicación tengo que tener aprobada suma. ¿Por qué? Y bueno, sí, porque para poder multiplicar tengo que saber sumar, si no, no puedo multiplicar. Pero para clasificar los cuadriláteros no tengo que tener aprobado suma, ¿no? Porque puedo clasificar cuadriláteros sin tener aprobada suma. Digo, son del mismo campo, del mismo parentesco, entonces no deben ser correlativas si lo que se requiere en una no es necesario que esté apropiada en la anterior. Me parece que esta revisión de las correlatividades es también un desafío interesante para nuestras carreras, porque ahí es donde se atrasa mucho el egreso de nuestro estudiantado. En quinto lugar, digo que el desafío es modificar la lógica con la cual proponemos trabajos finales de egreso. Eh, Creo que quienes se van a dedicar al trabajo académico tienen que poder hacer tesinas si quieren hacer trabajo académico, pero quienes no se van a dedicar al trabajo académico, porque se van a ir de la universidad, porque se van a dedicar al mundo profesional, porque no se van a dedicar a la investigación, entonces tienen que hacer trabajos finales vinculados a problemas profesionales. Eh, Además, creo que necesitamos que los trabajos finales de egreso se resuelvan en el interior de alguna materia y no que queden como una postergación a las cursadas del último año de la carrera. Debieran resolverse en el interior de una materia. Algo así como un gran trabajo práctico que se haga en una materia del último año de cursada. Porque lo que pasa si no es que, bueno, lo que pasa en los posgrados, ¿no? La soledad de la escritura y la poca presión del profe que me obliga a entregar y la propia presencia, la ausencia de un profe que me oriente cuando me trabo, genera atraso y a veces genera no egreso. Tenemos muchos casos en el tema universitario de fulanos o fulanas que han cursado todo, han aprobado todo, pero que no tienen la titulación porque no presentaron su trabajo final de egreso. Política de derechos. Eso no es justo. No es justo. Bueno, finalmente vamos a el tercer rubro de los 7 puntos. Acá es donde hay más cosas, ¿no? Porque adentro de este tercero, que se llama trayectos formativos,
están incluidas la propuesta de titulación intermedia, la propuesta de flexibilidad curricular y la propuesta de créditos propiamente dicha. Así que voy a recorrer cada una de ellas para ver de qué trata. Las disputas respecto a la titulación intermedia. Eh, lo escucho mucho esto también en general en las universidades. La titulación intermedia es de menor valía que la final. Entonces desacredita la carrera, como si una carrera académicamente tuviera menor peso por tener una titulación intermedia. Sinceramente no sé de dónde salió esta idea, pero la he visto circular con mucha fuerza. Por el contrario, una titulación intermedia eh, es un plus a una carrera final, a un título final. O sea, poder obtener una titulación intermedia es un plus formativo dentro de la carrera y no un descrédito de la carrera. Algunos dicen, los estudiantes van a abandonar la carrera completa una vez que obtengan la titulación intermedia. Bueno, si eso pasara, la estadística muestra que no sucede, ¿eh? O sea, si yo voy al sistema universitario y analizo carreras que tienen titulación intermedia, cómo se comportan respecto al egreso de carreras finales, digo, es insignificante el número de abandonos una vez concluida la titulación intermedia. Los abandonos se dan antes o a veces se dan después, pero no cuando se obtiene la titulación intermedia. Digo, no, la estadística no demuestra que esto sea un enunciado cierto. Pero yo digo, aún así, si ocurriera, entonces hay un mal diseño de la carrera, porque si quienes obtienen la titulación intermedia están en condiciones de desarrollar el trabajo profesional propio de quienes tienen la titulación final, hay un problema en el diseño. Eh, algunos profesionales me decían, no, si pongo una titulación intermedia, entonces el de la titulación intermedia va a hacer el trabajo que yo estoy habilitado a hacer como ingeniero agrónomo, como veterinario, recuerdo esos casos de algunos colegas que me decían eso. Y yo les decía, pero escuchá, si un título intermedio puede hacer lo que vos hacés como veterinario o como ingeniero agrónomo, quiere decir que tu carrera tiene 2 años de más. Porque en esos 2 años que son propios de tu titulación, que no tiene la intermedia, no se aprende nada diferenciado. ¿Cómo es posible? Bueno, digo que una vez más tiene que ver con algunos mitos que circulan y no con enunciados reales. Esta tercera narrativa que el mundo laboral tomaría a los de la titulación intermedia y no la de titular final tiene que ver con esto que decía anteriormente. Falso de toda falsedad, en verdad. Política de derechos. Si yo estoy en una universidad, transitando una universidad, y he cursado de las 30 materias 15, y esas 15 incluyen materias que me permiten hacer resoluciones prácticas, resolver problemas prácticos, instrumentales, ¿por qué no darme una titulación? En términos de derechos, no resulta para mí un derecho obtener un crédito, una credencial diferencial respecto a quien no pasó por la universidad. Y piénsenlo a la inversa. Un egresado del secundario o una egresada de secundaria y una persona que ha cursado 2 años de nuestras carreras. ¿Son iguales? ¿Saben lo mismo? ¿Tienen la misma visión de la sociedad, del mundo, de la cultura, del trabajo, de las tecnologías? Bueno, sin titulación intermedia están en igualdad de condiciones. Con titulación intermedia tienen un diferencial. ¿Por qué no hacer lugar a ese diferencial? Creo que entra dentro de la política de derechos también. Eh, es finalmente una decisión institucional. Digo, nadie nos obliga, pero nadie nos impide en todas nuestras carreras poder incluir titulaciones intermedias, definiendo básicamente cuáles son los saberes, cuáles son los desempeños, cuáles son las actitudes que constituyen ese tramo reconocible. Nosotros podemos sacar titulaciones intermedias o credenciales de intermedias de algún modo. Digo eso porque en términos de sentidos tenemos que diferenciar entre título y certificación. Las dos cosas podemos dar, o una cosa u otra podemos dar. Digo que las dos o una u otra. Una titulación técnica es una titulación. Eso significa que una titulación intermedia de corte técnico realiza habilitaciones profesionales de corte técnico. Ahora, yo podría
en vez de dar una titulación, la norma habilita esto, hay una norma específica referida a esto, podría otorgar una certificación académica de bachiller. ¿Por qué? Y bueno, porque la carrera eh, a ver, en las sociales y en las humanas puede pasar esto, ¿no? No tiene saberes de corte práctico en los primeros años, son más bien muy genéricos, en verdad no se sabe hacer nada, para decirlo en términos vulgares. Entonces, bueno, pues yo podría darle una certificación de bachiller universitario o bachiller universitaria a los 2 años, dando cuenta que esta persona estuvo 2 años en mi universidad cursando, ¿no? Porque la certificación de bachiller no refiere estrictamente a ningún campo disciplinar específico, es solo pelado así, bachiller universitario o bachiller universitaria. Pero es una credencial social, esto es, en términos de eh, el egresado o la egresada de secundaria que no pasó por la universidad, marca un diferencial. Y en términos hasta de ingreso a la administración pública, se trata de una certificación que podría mejorar incluso los salarios de quien porte una certificación de esta naturaleza. Para diferenciar una cosa y otra, cuando hablamos de titulaciones intermedias, entonces claramente tenemos que decir que una titulación final refiere a competencias de corte estratégicas en el mundo profesional, mientras que las intermedias refiere a competencias de corte prácticas e instrumentales. Y con esa diferencia, claramente uno podría estar pensando como título de modo intermedio en cualquiera de nuestras carreras. Mientras que las credenciales de certificación académica solo avalan que se acreditaron saberes por haber recorrido una parte importante de una carrera universitaria, y esa parte importante son 2 años. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Es decir, nuestras posibilidades. Miren, este sería el corte clásico. Supongan que A, B, C, D, E, F, G fueran toda una carrera universitaria. Este es el corte clásico, es decir, bueno, a mitad, después de los 2 años, corto y saco una titulación intermedia. Pero este corte no puede ser automático, porque justamente lo que suele suceder es que nuestra tradición ha marcado que nosotros en A, B, C y D lo más probable es que hayamos puesto todas las materias más generales, más las ciencias básicas en el caso de las ingenierías, y entonces no se sabe hacer nada. Entonces cortar ahí y dar un título es medio difícil. Entonces tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que readecuar de algún modo la currícula subiendo y bajando materias. O sea, algunas que están en los años posteriores, tengo que bajarlo a los años anteriores para poder otorgar una titulación intermedia. He trabajado en varias universidades con formatos de esta naturaleza y solo puedo decirles, es posible. No hay nada que indique que en una carrera primero va todo lo general y después va lo instrumental y lo aplicativo. Al contrario, digo, cuanto más instrumental y aplicativo tengo en los primeros años, más consustanciado estoy con la carrera que estoy cursando y por lo tanto menos posibilidades de deserción hay para nuestros estudiantes, que suelen en general abandonar porque en una ingeniería nosotros le mandamos en primer año matemática, física, estadística, cálculo avanzado y física y química. Y eso para un egresado o una egresada de secundario es mortal. Y nosotros llevamos todo junto en 2 años. Y claro, no hay manera de probarlo, entonces el primer año dura 5 años. Digo, si nosotros tuviéramos distribuidas las ciencias básicas a lo largo de los 5 años, de acuerdo a cómo se las necesita en la formación, probablemente las carreras serían más amables y en consecuencia más cursables. Ahora bien, yo podría hacer algo parecido a esto también. Esto significa que la titulación final la obtengo cursando A, B, C, D, E, F y G. Pero si quiero obtener una titulación intermedia, debo agregar H e I. Es como tener una colectora a la cual le sumo una o dos materias y desde ellas hago una titulación intermedia. Y entonces, el que quiere hacer su recorrido sin pasar por la intermedia no cursa H e I. En cambio, el que quiere obtener su titulación intermedia, además de la titulación final, además de todo el circuito, agrega esas dos. Estos formatos también son posibles. En el caso de la certificación de bachiller, el formato sería el mismo, solo que en este caso sí es un corte automático a los 2 años. ¿Sí? La certificación de saberes de bachillerato hace un corte allí en los 2 años y otorga a quien ha cursado 2 años de la carrera completos y los tiene acreditados
una certificación social de bachiller universitario. Si quiero, puedo mezclar todo. Es decir, yo puedo jugar con los formatos como se me dé la gana porque tenemos autonomía, ¿sí? Todo esto está habilitado normativamente. Yo podría tener a los 2 años una certificación de bachiller, también a los 2 años una titulación intermedia con el agregado de materias o sin el agregado de materias, y a los 4 años una titulación final. Es decir, lo armo como se me da la gana, como mejor quiero, como en todo caso mejor me parece hacer una propuesta para nuestros estudiantes. El segundo rubro de este trayecto formativo es la flexibilidad. En general uno escucha estas disputas acá. Las carreras de grado son estructuradas porque es el comienzo de una etapa formativa, por lo tanto el estudiante no puede elegir, tiene que cursar todo lo que la carrera estipula. O, sí, carrera mía es flexible porque tiene materias optativas. O, la verdad que darle a elegir a un estudiante qué tiene que cursar no es posible porque no sabría qué cosa elegir. Bueno, mentiras. Eh, los estudiantes saben elegir, solo que nuestras carreras no dan posibilidad. Tener 2 o 3 materias optativas no hace una carrera flexible. En todo caso, solo nos da la posibilidad de acreditar materias distintas. En muchos casos, las optativas ni siquiera son ofertas distintas, sino que la universidad oferta una y esa hay que cursarla. Y de ningún modo la estructuración total de una carrera, es decir, la definición de la totalidad de sus materias, garantiza mejor formación. Yo puedo tener dentro de la currícula un trayecto flexible que permita elegir, porque la flexibilidad me permite diversificar la oferta de la carrera, la flexibilidad me permite darle autonomía al que cursa para tomar alguna decisión, y ciertamente lo mejor de todo es que la flexibilidad me permite asignar valor académico a un conjunto de actividades que hacemos en la universidad y que habitualmente no acreditamos con valor académico. El sentido es este. Básicamente debiéramos poder diseñar una carrera con las máximas condiciones de flexibilidad posible. Y las máximas condiciones de flexibilidad posible podrían ser flexibilidades dadas a los formatos de las materias, esa sería sin tocar el plan de estudio, si quieren, ¿no? Digo, pero en vez de definir a todas nuestras materias como asignaturas, yo puedo desde el plan de estudio decir, esto es una asignatura, es decir, es más teórica, pero esto es un taller, es decir, acá se hacen cosas, se produce, o esto es un seminario, acá se estudian textos, o acá se hacen prácticas, básicamente prácticas, o acá es un Ateneo, que se estudian casos. Digo, hay como formatos distintos. Nosotros no tenemos costumbre de definir en los planes de estudio formatos. Y entonces muchas de nuestras materias que podrían tener otro formato pedagógico terminan siendo asignaturas. Esto es, explicaciones teóricas sustancialmente. Bueno, si el plan de estudios define el formato, esto en algún sentido flexibiliza. Pero básicamente, la mayor de las flexibilidades posibles la podemos dar si flexibilizamos una parte del trayecto formativo, dando en un conjunto de las horas, o ahora que veamos acá, serían en un conjunto de créditos, la posibilidad de validar esas horas o esos créditos por un conjunto de actividades académicas que la universidad considera valiosas. Por ejemplo, bueno, tengo un pibe o una piba que se interesó porque se llevó bien con el profe en su proyecto de investigación y está pidiendo sumarse al equipo como estudiante. Hoy día, esas horas que ese estudiante pasa con ese equipo de investigación, las horas de campo que probablemente esté haciendo ese estudiante con ese equipo de investigación no tienen valor académico, son valor personal. Pues yo, si tuviera un paquete de horas libres o de créditos libres flexibles, pues yo podría validarle sus horas de investigación y decir, ok, en tu carrera yo eso lo acredito como parte de tu formación, porque es formativo. Lo mismo sucedería con los programas de extensión.
nuestros estudiantes que participan de programas de extensión. No tiene valor académico eso, es una obligación que se genera en general dentro de una materia. Podría darle valor académico si yo tengo un conjunto de horas libres o créditos libres que se puedan validar de manera distinta. También podrían estar acá las materias optativas, dentro de este mismo paquete. Y esas opciones podrían ser más reguladas o menos. Yo podría decir, bueno, de este total de horas tenés que cursar 2 materias y el resto podés acreditarlo de otra manera. Y dentro de esas 2 materias la que yo te oferto, o dentro de esas 2 materias la que la facultad te ofrece poder cursar, o dentro de esas ofertas la que vos puedas cursar en cualquier universidad. Solo se trata de reglamentarlo mínimamente, ¿no? Lo cierto es que yo le Recording puedo dar stopped. créditos a lo que considere valioso. Así yo podría darle créditos por participar en jornadas académicas, en congresos vinculados al campo profesional, podría darle créditos por publicar, podría darle créditos por escribir un artículo en una revista, podría acreditar lo que quisiera si tengo un paquete de créditos u horas acreditables dentro del trayecto formativo. Bueno, y ahora vamos a lo último, que son los SACAU propiamente dichos. Eh, Vengo escuchando sobre todo al estudiantado con este tipo de narrativas. Es la privatización del sistema universitario. Eso lo escuché esta semana en la red de una de las agrupaciones estudiantiles de mi universidad. Es el achicamiento del grado para el encerramiento del posgrado. Es la pérdida de calidad del sistema para promover los estudios en otros países. Es una medida economicista del mundo académico. Todo esto escuché. Bueno, sinceramente nada que ver. Eh, Me peleaba el otro día me peleaba, digo, discutía con el centro de Recording estudiantes de in mi universidad progress. en términos digo, explíquenme por qué ustedes están diciendo esto. Eh, y entonces, claro, están diciendo esto porque asimilan los créditos nuestros al sistema de la Comunidad Europea. En verdad no tiene nada que ver los créditos de la Comunidad Europea con los créditos argentinos, por varias razones. La primera probablemente tenga que ver con que en la Comunidad Europea todo es arancelado. No solo el posgrado, sino también el grado. Se paga. Digo, el sistema universitario se mueve con una lógica de arancelamiento. Pero básicamente porque en la Comunidad Europea la habilitación profesional se hace 3 más 2. O sea, en la maestría le dan la habilitación profesional. Y nosotros damos la habilitación profesional en el grado. De modo que de ningún modo es que nosotros estamos queriendo achicar la formación para arancelar los posgrados y que nuestros estudiantes tengan que cursar las dos cosas. Además, la Comunidad Europea tiene sus grados en 3 y nosotros lo estamos teniendo en 4, ¿no? 4 teóricos, que en el caso nuestro son algo más de 4, ¿no? Pues digo, no tiene que ver con la iniciativa privada, no tiene que ver con los arancelamientos, ciertamente que no tiene que ver con pérdida de calidad, por el contrario, lo que queremos es mejorar la oferta en términos cualitativos, pero también cuantitativos, que no sea una exacerbación el tiempo que hay que pasar en una universidad para egresar. O sea que aquí no hay, en relación a esta disputa, enunciados que tengan que ver con una política de achicamiento o con una política de motosierra, ¿no? Estas son medidas que sacamos con el gobierno anterior y están en el marco de la política de derechos y tiene que ver con el sentido del crédito que paso a explicarles. SACAU significa Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios. Dos aspectos que refieren a su sentido. Por un lado, es un sistema de homologación internacional. Esto es cierto, es decir, muchos países tienen sus planes de estudio definidos por créditos. Y entonces, ciertamente que pasar nuestras grillas curriculares, o pasar, no, mejor dicho, mostrar nuestras grillas curriculares también
con un sistema de créditos, además de, como lo hacemos tradicionalmente, mejora la comparabilidad y mejora la compatibilidad de nuestros programas con los programas de otros países, de modo que facilita ciertamente la movilidad del estudiantado y mejora las condiciones de reconocimiento parcial de estudios. Esto es, si yo me voy a España con una carrera incompleta, en horas tengo menores posibilidades de reconocimiento que si me voy con esas materias aprobadas y reconocidas en créditos. Porque en términos de créditos, inmediatamente me reconocen la misma condición. Me pasa algo parecido con las carreras, ¿no? Cuando voy con mi titulación a querer ejercer en otro país de América, de la Comunidad Europea o del África, y no está expresado en créditos, no saben tomar decisiones respecto a la comparabilidad con los planes de estudio propio. En cambio, si está expresado en créditos, inmediatamente se hace una comparación universal. De modo que, en este sentido, es un agregado que beneficia, no que perjudica, por el contrario, que beneficia. ¿Por qué? Y bueno, porque miren, este es el mapa de Europa. El naranjita son los países que tienen estipulados sus planes de estudio con créditos. Todos. Este es el mapa de África. El naranjita son los países que tienen sus planes de estudio estipulados con créditos. Menos Sudán, que tiene, bueno, como en Estados Unidos eso. O sea, algunos estados y otros no. Los violetas son los que no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, solo 6 países de todo el continente no tienen planes de estudio definidos por créditos. Los naranjitas son los de América, ¿sí? Menos Brasil, Venezuela, Estados Unidos en el mismo caso, o sea, tiene algunos con créditos y otros que no, depende del estado. O sea que el mundo se mueve con sistemas de créditos. ¿Por qué no hacerlo? El segundo sentido de los ACAU es la verdadera esencia de los ACAU, que es la consideración del tiempo total que demanda el cursado de una carrera. Esto es, tomar en cuenta entonces tanto las horas de interacción pedagógica, lo que habitualmente llamamos horas clase, como las horas de trabajo autónomo, que se derivan de las obligaciones académicas que plantean las materias. Este estudio de considerar las dos cosas es lo que hace posible analizar la viabilidad o no de cursar una materia o las materias que aparecen en un mismo cuatrimestre. De modo que si yo estudio esto, ¿cuánto demanda a un estudiante cursar todo el cuatrimestre segundo del segundo año? Yo podría equilibrar las demandas de trabajo autónomo si las veo que están desfasadas. ¿Cómo se define entonces? Esto es una invitación al estudio también, no yo me meto con eso inmediatamente. Digo, a estudiar cuál es la realidad al respecto. ¿Qué dice la norma? La norma dice que un crédito incluye horas de interacción más horas de trabajo autónomo. ¿Qué quiere decir trabajo autónomo? Tiempo que dedica el estudiante a resolver trabajos prácticos, a leer textos, a realizar informes, a realizar monografías, a realizar presentaciones, a elaborar trabajos en grupo, a estudiar para los parciales, a estudiar para los finales, a estudiar para el final de nuevo cuando le va mal, a volver a estudiar para el final cuando le fue mal otra vez. Y todo ese tiempo es lo que llamamos trabajo autónomo. La norma dice que un crédito tiene entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante. En el bloque de universidades que tienen en este momento administración eh, por afinidad política con el peronismo, estamos decidiendo que sea de 25, no de 30. Si ponemos de 30 son más horas, ¿no? Y a más horas es mayor carga. Un plan de estudios entonces de una carrera no regulada de grado, esas que hablamos hace un rato, que tiene 240 créditos, tendría, multipliquen 240 créditos por 25, un total de 6.000, o si multiplico por 30, 7.200 horas totales. Eso está diciendo, una carrera de 4 años tiene 6.000 horas entre trabajo autónomo y horas de clase. Una carrera de pregrado tiene 120 créditos, o sea, totales 3.000 horas o 3.600 si pongo el crédito en las 30 horas. Entonces,
Acá les decía, el desafío es este: estudiar el tiempo de trabajo autónomo que requieren las materias. Una muestra tengo que estudiar, o sea, no puedo estudiar todo el plan de estudio, porque no terminaría nunca con esto, ¿no? Pero sí hacer una muestra. Es decir, bueno, de esta carrera tomo el segundo cuatrimestre del tercer año, de esta carrera tomo el primer cuatrimestre del primer año, de esta carrera. Digo, hacer un comparativo de materias de un mismo cuatrimestre en un mismo año en una carrera, para analizar si es posible de ser cursado. Supongan que tuviéramos una carrera con 5 materias y esas 5 materias tuvieran la materia uno 4 horas de interacción, la materia 2 6 horas de interacción, horas de interacción son horas de clase. En la materia 3 4 horas de clase, la materia 4 3 horas de clase, la materia 5 3 horas de clase. En total, 20 horas de clase en ese cuatrimestre. Ahora, si yo estudiara las horas de trabajo autónomo que requieren cada materia y me diera que la materia uno por lo que requiere, prorrogado a lo largo de todo el cuatrimestre, más allá de que haya semanas de mayor intensidad y semanas de menor intensidad, en promedio 6 horas semanales de trabajo, entonces en total son 10. En la materia 2 9 horas, o sea, en total son 15. La materia 3 7 horas, en total son 11. Es un ejemplo, digo, no sale de ningún lado esto, sale de alguno de los estudios que hicimos, estoy reproduciendo eso. Eh, digo, es un caso real, a eso me refiero, pero no les estoy diciendo a ustedes una carrera en especial. La materia 4 requiere 5 horas de trabajo autónomo, entonces más las 3 que tenía requiere 8. Bien, igual la materia 5. O sea, acá la pregunta es esta: las 52 horas totales que requiere este cuatrimestre, ¿es cursable? Bueno, este es el estudio que necesitamos hacer con los SACAU, ¿no? Como una muestra, no el total de la carrera, como una muestra, porque ahí vamos a tener, de algún modo, un índice em, de comparabilidad con el resto de las materias. Y para que nosotros, los profes, que son los que damos las obligaciones académicas, analicemos cada uno de nosotros, cada uno de nosotras al interior de nuestras propias materias y estipulemos de algún modo cuántas horas de trabajo autónomo requiere cumplimentar lo que nosotros decimos que hay que cumplimentar. Este estudio tiene dos perfiles, digamos, en esa columna de trabajo autónomo. Un perfil es lo que dicen los estudiantes y otro perfil es lo que dicen los profesores. El estudio que hicimos en el sistema universitario muestra en algunos casos grandes diferencias. Esto es, por ahí los profes decimos, le lleva 3 horas y los estudiantes dicen, me lleva 6 horas, o sea, el doble. Entonces también ahí hay, de algún modo, un equilibrio que hay que tratar de sopesar, ¿no? Sí, entre lo que dicen uno y lo que dicen otros, porque ciertamente la subjetividad de un caso y la subjetividad del otro pueden distorsionar, como esto no es un número medible, pueden distorsionar la apreciación. Bueno, nuestros desafíos entonces al respecto del estudio, en primer lugar. En segundo lugar, definir nuestros planes de estudio por créditos, contemplando horas de interacción y horas de trabajo autónomo, definiendo esta lógica que les decía: un crédito preferentemente con 25 horas, un año académico con un promedio de 60 créditos anuales y una asignación de créditos que yo haría en dos momentos. En un primer momento, si quiero, a ver, vuelvan para atrás, ¿no? Es decir, el paquete SACAU es, puedo poner titulaciones intermedias o certificaciones de bachiller. Puedo incluir flexibilidad curricular. Eso supone que puedo redistribuir las asignaturas, puedo rever las correlatividades y puedo asignar créditos. O sea, hay mucha cosa. Cuando me meto con el plan de estudio, me meto con todas las cosas, ya que me meto. En ese sentido, yo diría, con algunas cosas me puedo meter más rápido que con otras. Con las titulaciones intermedias me puedo meter rápidamente, con la flexibilidad curricular me puedo meter rápidamente, con la revisión de la correlatividad me puedo meter rápidamente, con la asignación de créditos no, porque requiere un estudio con lógica de estudio de investigación. Entonces, yo sugeriría hacer asignación de créditos en dos momentos. Un primer momento con una asignación matemática,
La matemática sale de lo que la norma estipula con un promedio de 60 créditos. Es decir, yo sé que en un año, en promedio, tendría que tener 60 créditos. Es decir, que si yo más o menos distribuyo mi carrera con 60 créditos por año, y entonces si tengo 5 materias, más o menos tendrían cada una, eh, bueno, 5 materias en un cuatrimestre, 5 materias en el otro, serían 10 materias en el año. Si le doy 6 créditos a cada una, y tengo los 60. Eso es matemática. En un segundo momento, entonces, yo necesito ponderar esos créditos por cantidad de trabajo autónomo involucrado. Y entonces ahí debiera modificar esa asignación matemática de créditos dados en un primer momento. Cuando uno mira cómo están definidos los planes de estudio en otros países por créditos, uno no encuentra que una materia tiene 2 créditos y otro 20. En general son bastante parejos, ¿no? Los créditos se mueven en una banda, en una banda que va entre 5, 6, 7 créditos, depende de las horas de interacción, más fuertemente. O sea que si una materia tiene 4 horas, lo más probable es que tenga 6 o 7 créditos. Si una materia tiene 5 horas, lo más probable es que tenga 6 o 7 créditos u 8. Si tiene 6 horas, lo más probable es que tenga 9 créditos. Más o menos esa relación. Esa es una relación matemática. Más luego, probablemente, qué sé yo, 9 horas de... eh, 9 créditos. 9 créditos de química, a lo mejor, no sean lo mismo que 9 créditos de introducción a los estudios universitarios, porque uno es un ámbito de debate en clase y el otro es un ámbito de trabajo en laboratorio. Y para el trabajo en laboratorio yo tengo que venir con cosas preparadas de mi casa y entonces hay mayor trabajo autónomo. Esa es la ponderación que hay que hacer en un segundo momento. Pero para poder resolver una intromisión en los planes de estudio, el trabajo es complejo, porque nos involucra, porque tiene que ver con no solo nuestras tradiciones, sino nuestros lugares de trabajo, nuestras materias, nuestras, nuestros propios miedos. Es complejo. En ese sentido digo, el desafío es pasar las carreras a 4 años, incluir a las carreras titulaciones intermedias o certificaciones de saberes, darle a las carreras un conjunto de créditos flexibles para poder valorar otras actividades académicas, rever las correlatividades y finalmente asignarle créditos. En todo eso está el desafío SACAU, que insisto, es complejo. Muchas gracias, Jorge. La verdad que, bueno, siempre es un gusto escucharte, ¿no? Tus exposiciones siempre son tan claras, tan provocadoras, de tanta apertura y tan comprometidas, ¿no? Creo que escucharte nos invita a seguir desnaturalizando muchas de las lógicas que todavía organizan la vida universitaria. Creo que has puesto en escena preguntas muy profundas sobre los sentidos del currículum, sobre todo cómo en nosotros y nosotras entendemos la formación universitaria, ¿no? Entonces, uno de los ejes que me parece centrales, ¿no?, de tu intervención tiene que ver con, además de todo lo que nos planteaste, ¿no?, tiene que ver con que el SACAU no es solo esa herramienta, ¿no?, de la organización académica, sino también la oportunidad de repensar las formas en las cuales estructuramos ese currículum en relación a esos planes de estudio, pero también repensar la forma en la cual enseñamos, acompañamos y evaluamos, ¿no?, a nuestros estudiantes. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en los documentos que planteó el CIM, ¿no?, tiene que ver con que por allí nosotros pensamos esto que vos planteás, ¿no?, el SACAU como política académica, pero en el marco, ¿no?, de una política de derechos de los estudiantes, ¿no? Entonces,
una de las cuestiones que marca, digamos, los documentos del cine es que cuando hablamos de una política de derecho del estudiantado, no solo hablamos de la posibilidad de acceder a la universidad, la posibilidad de permanecer en la universidad, sino también el derecho a titularse, ¿no? Y cuando nosotros vemos qué es lo que sucede con los números con relación a la distancia que existe entre la duración teórica y la duración real, y ahí es donde comenzamos a pensar que esto que estamos haciendo y de la forma en la que estamos haciendo no está habilitando la posibilidad de revisar, ¿no? Al menos algunas trayectorias o cómo pensamos desde la estructura de los planes hasta la manera en la cual intervienen esos planes, ¿no? Y qué cuestiones van limitando en relación a las posibilidades de una trayectoria, ¿no? Más continua de los estudiantes que garantice esas posibilidades de titulación, ¿no? Desde las certificaciones del bachiller, desde, ¿no? Las titulaciones intermedias y las titulaciones de grado, ¿no? Entonces, desde ese punto me parece que nos da muchísimo hilo, ¿no? Para pensar, revisar hacia el interior y con las tradiciones que cada unidad académica viene, ¿no? Sosteniendo la disciplina, digamos, ¿no? Pero cómo revisamos eso desde allí, que de qué manera pensamos posibilidades de flexibilidad, ¿no? A ese currículum y a las posibilidades de hacer, ¿no? En pos de garantizar ese derecho a la titulación. O sea, si les parece, vamos a abrir ese espacio de intercambios y de preguntas. Quienes quieran hacerlas directamente a Jorge, pueden ir levantando la manito y yo voy moderando esos intercambios, ¿sí? Mientras también voy dando espacio y lugar a las exposiciones, las preguntas y las cuestiones que fueron planteando en el chat. ¿Sí? Bien. Ujú. Lucía nos pregunta, ¿no? Que en reiteradas ocasiones los equipos docentes han señalado que los estudiantes universitarios tienen dificultades para la comprensión de textos, incorporación de conceptos y categorías, entre otras. En no pocas ocasiones se adjudica esto a la formación recibida en la escuela secundaria. Entonces, Lucía, en relación a esa reflexión, nos pregunta, ¿cómo se piensa atender a esta realidad teniendo en cuenta que se reduce el tiempo de interacción con los docentes? Bueno, el CEP piensa, ¿cómo pensaríamos? En general, las normativas no atienden cuestiones derivadas en su propuesta normativa. Digo, las propias universidades son las que definen algunas estrategias, pero déjame por lo menos pensar en voz alta respecto a lo que estás planteando. Creo que en general nosotros no hemos atendido suficientemente el problema del ingreso en nuestras universidades al respecto básicamente de esto que estamos llamando dificultad de comprensión. No hemos atendido porque la mayoría del sistema universitario, eh, digamos, solo se queja de este problema y no resuelve una estrategia de intervención sostenida y sistemática para acompañar al estudiantado en el tránsito de su primer año. Así como nuestros equipos de investigación, digo, están dedicando parte de sus recursos a la investigación y a la producción de conocimiento, me parece que una parte de los recursos universitarios deben de estar destinados al acompañamiento del ingreso. El acompañamiento del ingreso efectivamente supone un estar al lado del estudiantado porque las dificultades de comprensión, digo, no me gusta hablar en términos genéricos de problemas de comprensión, ¿no? Porque lo que he visto, por lo menos históricamente, es que
el estudiante que viene comprendiendo textos se enfrenta a un campo disciplinar totalmente nuevo y no comprende el texto. Es decir, no es un problema de la comprensión, sino un problema de la dificultad disciplinar, que ciertamente se acrecienta cuando yo no tengo hábitos de lectura. Me gusta más ir por ese lado que por el lado de la comprensión. No creo que sea un problema cognitivo, ¿no? Creo que un problema que el que nunca estudió química se pone a estudiar química, que el que nunca estudió física se pone a estudiar física, que el que nunca estudió políticas culturales se pone a estudiar políticas culturales. Digo, te encontrás con campos disciplinares totalmente nuevos. Y los campos disciplinares tienen sus propias lógicas de estructuración de su discurso. Ahí es donde yo digo, encima que ese estudiante no tiene hábitos lectores, si no lo sostenés, se te muere, se te cae. Y ahí es donde digo, no es, para mi gusto por lo menos, un problema de tiempo de duración de la carrera, porque entonces debiéramos tener, no sé, 5 materias en primer año de comprensión de texto, y no las tenemos. Tampoco en nuestra carrera de 5 años estamos resolviendo ese problema. Lo que creo que no resolvemos es cómo sostenemos. El sostener supone una tarea diferenciada en términos didácticos. Si quieren lo voy a decir más antipáticamente, supone de parte de los profesores de primer año un laburo mucho más a fondo que el que estamos haciendo en general en las universidades. Porque las 4 horas de clase que le damos a un estudiante en química necesitan tener un conjunto de horas de soporte para el trabajo autónomo tutoreados, no arreglate y lee. Tutoriado significa tener aulas virtuales con explicaciones anexas, tener aulas virtuales con trabajos explicativos, tener aulas virtuales con guías de lectura, tener aulas virtuales con guías de estudio, digo, tener soportes didácticos que te ayuden a avanzar. La duración de la carrera no es el problema. El problema es la intervención didáctica que tenemos que hacer en los primeros años. Con 4 o con 5 años sería igual esto, no va a cambiar esa realidad. De modo que no lo plantearía en esos términos, ¿no? Sino la pregunta que me haría es, ¿qué piensan hacer las universidades o qué pensamos hacer nosotros como universidades ante un problema que estamos avisorando en el primer año de la falta de hábitos lectores en carreras en donde el aprendizaje se sostiene en la lectura? Bueno, ese sí es un problema. Muchas gracias, Jorge. Otra pregunta o reflexión, digamos, o preocupación es que el acortamiento de las carreras no sea un campo propicio para reducir las dedicaciones docentes, flexibilizar las condiciones laborales, ¿no? Es una de las preocupaciones que se plantean. Y una segunda, digamos, de la misma persona es que plantea que el SACAU existe la idea de que los estudiantes van a cargar con sus créditos de universidad en universidad, ¿no? Pudiéndose pudiéndose recibirse donde deseen, y eso desdibujaría la pertenencia con las unidades académicas, ¿no? Otra de las preguntas, preocupaciones, barra preocupaciones, ¿no? Que existen en relación a estos mitos que se han construido en relación al SACAU. Eh, bueno, la primera tiene que ver con las políticas institucionales. En el 100% de las carreras en las cuales he participado asesorando en la implementación de estas políticas, se ha garantizado al 100% de la planta docente la permanencia en su cargo docente. Entiendo que ese es un desafío asumido por todas las universidades nacionales con su claustro. Esto es, si tengo una cierta reducción en la cantidad de materias, probablemente los equipos docentes que se vean involucrados o forman parte de las opciones del trayecto flexible o acrecientan otras cátedras para armar equipos más sólidos. La mayoría de la que estoy viendo es que aquellas cátedras que se considera no son necesarias en el grado dentro del trayecto obligatorio, empiezan a ser ofertas opcionales dentro del trayecto de créditos flexibles. En otros casos lo que he visto es que
cátedras que son más de corte interdisciplinar, ahora efectivamente tienen planteles docentes interdisciplinares porque ingresan colegas de otro campo y la cátedra toma el cariz que debió haber tenido desde un principio. Pero eso lo voy a decir en términos de ajeno y en verdad no sé cómo lo van a definir ustedes, pero esa vez se gana, digamos, esa es una lucha que se gana, ¿no? Y entonces el claustro sabrá cómo poner sus condiciones al respecto de esto. En segundo lugar, sí quiero decirte que el tránsito desdibujado por la pertenencia no existe en el sistema universitario argentino porque no es esa la idea, que transitas por cualquier universidad. De hecho, nuestros estudiantes, cuando se movilizan por dos razones, o por cambio físico de residencia, vivían en Tucumán, se fueron a Santiago del Estero, vivían en Jujuy, se van a Salta, y entonces cambian de universidad, a veces hasta de carrera, porque en la universidad del nuevo domicilio no tienen la carrera que estaban cursando, o cambian de carrera por gusto de carrera. Pero la idea de los créditos no es que uno anda variando por el sistema universitario y cursa una en Salta, una en Jujuy, una en Formosa, porque además las distancias no permiten hacer eso. Tampoco tenemos tantas ofertas virtuales como para eh, tomar cátedras de otras universidades. Yo puedo tomar, si me habilita la universidad en mi carrera, decir, che, vos podés tomar cátedras de otra universidad en tu tramo flexible. Ok, pero ¿cuánto es el tramo flexible en porcentual de la carrera? Tampoco es tan importante. Es el 20% de la carrera. Y dentro del trámite flexible yo curso las materias que me ofrece mi propia universidad, las horas que puedo acreditar de investigación, las horas que puedo acreditar de extensión, las horas que puedo acreditar por escritura, y si quiero y me lo permiten, curso una materia afuera y si me lo permite la otra universidad también. Digo, el sistema no se crean que es tan flexible en este sentido. Lo que digo es, posibilidades hay. Ahora, luego, la realidad muestra que el SIU no me admite si yo vengo de otra universidad y esto ya es un lío, y chao, y lo administrativo lo trabamos. Siempre hay manera de resolver esto, pero digo, no es que nuestros estudiantes caminan por la vida tomando de cada universidad lo que mejor les conviene. De hecho, no es así. Aparte, el núcleo central de la formación, el 75% de la formación, el 80% de la formación, son materias definidas en la carrera por la propia universidad, que se cursan en la propia universidad, ¿no? Cuando estamos diciendo que tiene una parte del tramo flexible, es que tiene una parte. Y lo que me permite el tramo flexible es especializarme. Ahí sí está bueno. Si yo quiero ser académico o académica en mi universidad, entonces, dale, yo acredito horas en equipos de investigación, me curso una metodología de investigación 2 que no estaba en el grado, me junto a escribir un paper y la presento, y eso me vale, porque tengo futuro trabajo académico. Pero y si no, entonces a lo mejor tengo opciones de elegir entre si estudio veterinaria, qué sé yo, pastura de pastos tiernos o pastura de pastos duros, que son de materias distintas y depende de para dónde quiero ir, curso una o curso otra, dentro del tramo flexible. Porque empiezo a especializar mi formación de acuerdo a mi propio interés. En general, en nuestras carreras hay como ámbitos de trabajo totalmente distintos. Todos no puedo ofrecer en el grado, pero sí puedo ofrecer muestras en los tramos flexibles. ¿Qué nos pasa hoy? Que en los 5 años de carrera nosotros tenemos un eje puesto en una sola rama de especialización de nuestra carrera. Y eso tampoco es una formación de calidad. Es un acento que hemos elegido en algún momento de la vida, cuando creamos la carrera, por una rama del trabajo, porque el cuerpo académico era más afín a esa rama del trabajo, o porque quien creó la carrera se desempeña en esa rama de trabajo. Digo, es falso que nosotros estemos formando a nuestros estudiantes con un abanico de posibilidades dentro de los campos profesionales en los cuales los formamos. Analicen la carrera y van a ver que esto que estoy diciendo es así. Bueno, digo que la idea de los créditos tampoco es que uno anda paseando por la vida buscando créditos en otros lados, ¿eh? Digo, no, esa idea tampoco es correcta. Muchas gracias, Jorge, por la respuesta. Eugenia Calvo agradece por el espacio y nos hace la siguiente pregunta. La experiencia de Colombia y de Chile
nos advierte que la implementación de créditos académicos habilitó la implementación de los créditos financieros. ¿Qué herramientas o dispositivos se implementarán para que esto no suceda en Argentina? Debemos recordar que la gratuidad de la educación universitaria está respaldada por la Constitución Nacional. Perdona, Karina, se me cortó al principio, no te entendí el comienzo de la frase. Estoy Vuelvo a viendo algo hacerte del la chat, pregunta. lo veo por ahí. La experiencia de Colombia y Chile nos advierte que la implementación de créditos académicos habilitó la implementación de créditos financieros. ¿Qué Ah, ya, ya. herramienta? ¿Ya? Bien. Sí, sí, ahora sí. Sí. Bueno, es lo que les decía del sistema europeo. El crédito no es el que habilitó el crédito financiero. Chile opta por un modelo de sistema universitario arancelado y por eso puso crédito financiero. Digo, es a la inversa. ¿Sí? El crédito no trae en sí mismo el arancelamiento. No hay relación alguna entre crédito y arancelamiento. Ninguna relación. Insisto con que se trata solo de una medida de comparabilidad por un lado y luego una medida de consideración del tiempo de trabajo autónomo por otro. El arancelamiento es una decisión política. El sistema chileno, durante la dictadura pinochetista, decidió que su sistema universitario fuera arancelado. Y eso es independiente del crédito. Así como los países que decidieron arancelamiento, lo decidieron independientemente de los créditos. Los créditos no son en sí mismas y ni tienen vinculación en sí misma con el arancelamiento. Sin duda digo que no solo está estipulado en nuestra Constitución, sino que la historia del sistema universitario argentino, eh, que sufre vaivenes, y en la actualidad estamos sufriendo uno de ellos, garantiza una oferta de gratuidad y seguirá garantizando una oferta de gratuidad a pesar de los recortes que se nos puedan hacer. Porque construimos el sistema universitario desde la lógica del arancelamiento afuera, para decirlo en términos similares a las motosierras, ¿no? Digo, no aceptamos nunca el arancelamiento, solo recuerdo que estuvo impuesto eh, lábilmente durante la dictadura con un sistema de bonos que teníamos que pagar quienes estudiábamos, ¿no? Pero en gobiernos democráticos, aún en los peores ejercicios de la democracia que hemos tenido, estamos teniendo, el arancelamiento no es una posibilidad. Ahora, si lo fuera, no depende del sistema de créditos. Arancelar una carrera es una decisión política, no es una decisión curricular. De modo que, digo, no vinculen una cosa con otra porque, digo, no pasa por allí, ¿sí? Así es. Muchas gracias por la respuesta, Jorge. Otra de las preguntas, Luciana Mamani nos plantea que, bueno, es muy interesante y esclarecedor todo lo que estás planteando y te agradece mucho. Y también pregunta, ¿qué estrategias o políticas de acompañamiento se pueden implementar para fortalecer el trabajo autónomo del estudiante que ingresa en la universidad? Bueno, yo creo que el trabajo tiene mucho que ver con lo que podemos hacer los profes, ¿no? Ustedes tienen en su cuerpo docente eh, eh, muchos profes que han trabajado y están trabajando con políticas de ingreso, de modo que tienen sus propios recursos para eh, discutir esta cuestión. Eh, digo, no pierdan la oportunidad porque digo, conozco algunos nombres y apellidos que veo en pantalla que se dedican al estudio del ingreso. Claramente lo que yo diría es, nuestros profes de primer año son los que tienen que ser especializados en ingreso. Y ahí también creo que hay una deuda histórica del sistema universitario, porque nosotros ponemos a los mejores profes y a las mejores profes al final de las carreras. Y de hecho, los más antiguos y los más especializados, los que más saben, si quieren, en términos profesionales, le escapan al ingreso, porque son multitudinarios, porque dan trabajo. Y entonces están los nobles. Los nobles tienen poca expertise, los nobles tienen pocas estrategias, los nobles carecen de conocimiento práctico porque los están construyendo. Digo, los nobles son nobles.
Entonces, allí hay una primera decisión, ¿no? En nuestras instituciones. ¿A dónde pongo los mejores? Los mejores, no, los mejores en términos, como lo plantea Bain en su investigación, ¿no? Los mejores son los que generan aprendizajes más genuinos, esos son los mejores. En general, los que más saben tienen más estrategias para generar aprendizajes más genuinos. Y por expertise nomás, ¿no? Pero digo, bueno, hay que mirar la planta de primer año. Digo, ¿cómo es la planta de primer año? Más luego, una vez que analizamos cómo es la planta de primer año, a esos profes nosotros tenemos que capacitarlos para el ingreso. Digo, tienen que tener herramientas didácticas diferentes a las de cualquier profe. No puede enseñarse en primero igual que en cuarto, o primero igual que en tercero. Requiere una intervención diferenciada, totalmente diferenciada, más trabajosa. Por eso esos equipos tienen que ser más numerosos. Los equipos de cátedra del primer año tienen que ser mucho más fuertes en cantidad, porque requiere más laburo personalizado, más producción de sostén. Pues yo iría por esos lados, ¿no? Analicen cómo son las cátedras de primero y diseñen un plan estratégico de capacitación a los profes nobles de primero en términos didácticos, de intervención para con el ingreso. Gracias, Jorge. Una de las últimas preguntas que te hacemos, o reflexiones. Axel Rufino nos plantea que, en el sentido que remarcaste recién, cuando hablábamos de los estudiantes yendo a buscar créditos por allí, ¿no? ¿Qué le impediría, nos dice Axel, a un estudiante buscar créditos en distintas universidades, en carreras similares y no rendir todas las materias de una misma carrera? Bueno, en principio lo impediría la universidad receptora. Habría que ver si la universidad receptora acepta la intromisión de un estudiante que no le pertenece por ciudadanía a cursar materias y a registrarlas administrativamente. Eh, de hecho, nuestras experiencias de interinstitucionalidad son escasísimas hasta ahora. Pero si eso fuera posible, yo necesito o un macro convenio a nivel de universidades públicas, cosa que lo veo difícil, o convenios específicos entre universidades, que yo pueda decir, bueno, ok, mi carrera de turismo de Salta y mi carrera de turismo de Jujuy admiten la posibilidad de que mis estudiantes cursen en una u otra indistintamente un- una porción, una parcela de la carrera, para que se pueda elegir, pero eso requiere un convenio. Digo, yo no puedo ir, tocar el timbre en una universidad y decir, vengo a cursar turismo de alta montaña. ¿Y vos quién sos? Ah, no, soy estudiante de la UNJU. No, bueno, pará. Digo, no funciona así esto, ¿no? Que cualquiera va a cualquier lugar, se presenta y dice, yo quiero cursar. Eh, Insisto, porque hay sistemas administrativos de regulación de las inscripciones, pero además porque hay hasta cupos de estudiantes. Digo, yo tengo una cátedra de 30, de 40, tengo 40 sillas, si quieren, para decirlo más bruto todavía. Tengo 40 sillas, no puedo tener 50 estudiantes porque me faltan 10 sillas. Digo, eso es el resultado de convenios entre instituciones. La movilidad, cuando me refiero a la movilidad, me refiero al reconocimiento. Es decir, yo curso turismo en Salta y me voy a cursar turismo Jujuy. Entonces voy con mi plan de estudio de Salta en créditos y Jujuy analiza lo que yo traigo en términos de créditos y no en términos de equivalencias. Ese sería el futuro. Tampoco digo que eso hoy sea posible todavía, ¿eh? Pero ese sería el futuro. Es decir, ¿cómo es tu carrera? Bueno, mi carrera tiene eh, 10% de materias de formación general. Formación general son la formación de la ciudadanía en general. Ciudadanía universitaria, eso. Tiene 30% de formación en las ciencias básicas. Las ciencias básicas serían las disciplinas que conforman la familia de carreras. Y tiene el 70% de formación específica, que es lo propio del ejercicio profesional, ¿no? 10, 20 y 70, dije en el ejemplo. Ok, yo me voy de Salta a Jujuy. Llego a Jujuy. ¿Qué analiza Jujuy?
che, tu formación general, ¿la tenés cumplida? Ese 10% eran, no sé, 15 créditos. Sí, bueno, ok, te reconozco los 15 créditos. En vez de analizar equivalencia. Esa lógica, que es una lógica más que interesante de movilidad en un país que tiene poca movilidad, la nuestra, entre misma carrera, ¿eh? Tenemos movilidad de una carrera a otra, pero no movilidad de una misma carrera de universidad a universidad. Podría yo tener un reconocimiento de decir, bueno, vos cursaste estudios universitarios uno en Salta, pero acá nosotros damos eh, historia general. Bueno, no importa, hace la ciudadanía, no importa el campo disciplinar específico, hace a la ciudadanía la formación general. Da lo mismo una cosa u otra, para decirlo una vez más a lo bruto, ¿no? Es igual porque forma el ciudadano en una parcela del saber que se ha elegido. En una eligen una parcela del saber, en otra eligen otra parcela del saber, finalmente formás al ciudadano genérico con una parcela de saberes. Entonces decís, da lo mismo, en ese sentido lo digo. Más luego la formación específica es la específica, ahí una por una. Pero en la formación básica también yo podría decir, bueno, ya cursé, qué sé yo, geografía en Salta, entonces me das por reconocida geografía en Jujuy, sin hacer una equivalencia que mira contenido a contenido, texto a texto, como solemos hacer en las universidades, que es una aberración. Digo, yo podría hacer reconocimientos más genéricos por el sistema de créditos. Ahora, eso puede que sea un futuro bastante lejano porque todavía estamos bastante lejos de eso, pero no es el común de los mortales tampoco que eso va a suceder, porque insisto, la movilidad en Argentina, donde el territorio es muy extenso, y la presencia de las universidades, salvo en el conurbano y en la capital, que es donde hay alta concentración, en el resto de las provincias, en general tenemos una, dos universidades, a lo sumo, por provincia, o sea que la movilidad son kilómetros. Digo, yo no me paso de una a otra y hago 300 kilómetros para cursar. No existe en nuestro país eso, ¿no? De modo que, digo, tampoco sería algo a analizar como componente del tema de los créditos. Muchas Piensen que gracias. en Europa se toman un tren y van de Francia a Holanda en 2 horas, Así ¿no? es. Esa es otra lógica, comparar con cómo funciona el sistema universitario de la Comunidad Europea, que es totalmente distinto a cómo puede funcionar el sistema universitario en Argentina, donde las distancias son extensas. Sí, es así, digamos, es complejo hacer esas comparaciones y esas comparaciones nos llevan, ¿no? Muchas veces a la generación de estas preocupaciones barra mito, ¿no? En relación a lo que sucede. Digo, la historia del sistema universitario argentino nos cuenta y nos muestra que a pesar de todas estas cuestiones, siempre los actores de ese sistema universitario buscan las mejores formas, ¿no? De pensar la implementación de este tipo de dispositivos, miradas o formas de revisar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, en ese marco, si algo tiene nuestro sistema universitario es pensar distintas maneras mejores, ¿no? de implementar este tipo de cuestiones, ¿no? Siempre con esta conciencia activa de democratizar siempre el sistema universitario, entender que la educación universitaria es un derecho y creo que la mayoría de los actores universitarios, si no el 100%, ¿no? está pensando desde esa lógica, porque es una de las banderas de la defensa de la universidad pública pensarlo desde allí, ¿no? Entonces, bueno, y en ese marco quiero agradecerte, Jorge, por este acompañamiento. También agradecer a más de las 100 personas que se han conectado a través del Zoom. Y nada, agradecerte por este espacio, agradecerte por acompañarnos a pensar desde otro lugar dónde tienen que estar nuestras preocupaciones en ese hacer en pos de mejorar el derecho en el acceso, la permanencia y el egreso de nuestros estudiantes, ¿no? Pensando trayectorias que puedan ser más inclusivas y que realmente acompañen esas posibilidades de titulación. Así que, Jorge, muchísimas gracias. Un aplauso para vos y para todas las que han participado.